Estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, así es como me gustaría empezar. Ante un modo de producción que instrumentaliza la ciencia a la industria de la guerra y la obsolescencia programada, que causa daños irreparables al medio ambiente, que enajena, oprime y mercantiliza la condición humana, hoy en día, más que en el siglo XIX y más que en cualquier otro momento de la historia humana, la oposición al capitalismo debe ser frontal y el rechazo al capitalismo supone el rechazo a un sistema fundamentado en la explotación del hombre por el hombre, ya sea la explotación de la clase obrera en el marco de la lucha de clases, la explotación y el saqueo de países y continentes enteros en las nefastas dinámicas del colonialismo y actualmente del neocolonialismo. Hoy en día el rechazo al capitalismo supone no una mera postura ideológica, un capricho político, sino un rechazo a un sistema que en el primer mundo sufre crisis de superabundancia y sin embargo en el mal llamado tercer mundo deja que miles de personas se mueran de hambre. El rechazo y la oposición al capitalismo hoy en día implica la defensa del futuro de la humanidad ante la amenaza de un imperio de la racionalidad instrumental y de la técnica deshumanizada. Frente a la miseria y la pobreza que se derivan de la plusvalía, ante las guerras y la contaminación que son consecuencias nefastas de la superproducción, la crisis de superproducción es la gran predicción que hace Marx sobre el modo de producción capitalista. Resulta fundamental hoy en día volver a los planteamientos de Marx y sobre todo asumiendo una conciencia de periferia, de territorio que ha sufrido la barbarie del imperialismo, que ha tenido que lidiar con la imposición de diversas dictaduras, un territorio, un continente cuya pobreza, como lo muestra la teoría de la dependencia, es causa de las dinámicas del capitalismo global, del neoliberalismo. Es fundamental exigir una lectura de Marx desde Latinoamérica y sobre todo, dadas las circunstancias políticas, sociales y económicas de nuestro país en la actualidad, hay una urgencia para interpretar a Marx desde Colombia. Es con esta disposición que me propongo a dividir la presente exposición en dos partes. En la primera parte voy a tratar de manera muy breve y sucinta de dar cuenta de algunos de los planteamientos principales del pensamiento de Marx en la filosofía, la economía, la política y la historia. Para, en la segunda parte de la exposición, señalar la vigencia de estos planteamientos hoy en día, marcar sus retos y sobre todo enfatizar en la importancia de magnificar las posibilidades del pensamiento de Marx, llevando su método a nuevos horizontes epistemológicos, retomar el intento de Herbert Marcuse, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, de tratar de articular el materialismo histórico con el psicoanálisis, tratar de articular el materialismo histórico a manera de diálogo con el existencialismo, de manera que se dé cuenta de la complejidad de las sociedades humanas sin caer en el reduccionismo del materialismo. La última porción de esta exposición lidiará con algunas de las revoluciones que se llevaron a cabo en el siglo XX y mi propósito es abrir un espacio de reflexión acerca de las moralejas históricas que podemos extraer de estas experiencias, particularmente la experiencia soviética, para replantear la manera en la que podemos proponer hoy en día para Colombia la lucha revolucionaria, la praxis práctico-crítica propia del marxismo. En ese orden de ideas, comenzando por una breve y sucinta exposición del pensamiento de Marx, quiero comenzar definiendo el materialismo y para ello, el materialismo como lo concibe el joven Marx, voy a remitirme a un texto que publica Engels en 1888 y que se titula Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Este texto es importante porque Engels define el materialismo en oposición al idealismo hegeliano a partir de un problema filosófico de fondo, y es
la relación entre espíritu y naturaleza, idea y materia. Recordemos que en el siglo XIX, el máximo exponente del idealismo, Hegel, propone que hay un espíritu absoluto. Cabe resaltar que este espíritu no tiene nada que ver con la religión. El espíritu para Hegel representa la cultura, la filosofía, la ciencia. Este espíritu, el arte, este espíritu es anterior a la naturaleza, de manera que la idea precede a la materia. Y este espíritu absoluto se objetiva y exterioriza en el proceso dialéctico de la historia, buscando autoconocerse. Para los materialistas, sin embargo, el espíritu no es anterior a la naturaleza, la idea no precede a la materia, el espíritu es consecuencia de la naturaleza y la idea es producto de la materialidad del cerebro. Sin embargo, no contento con el materialismo que hasta entonces imperaba y cuyo máximo representante es Feuerbach, en la primavera de 1845, estando en Bruselas, Marx escribe las 11 tesis sobre Feuerbach. Así que voy a tomar algunas de las tesis principales para tratar de hacer una síntesis del materialismo que podemos construir a partir de la crítica que hace Marx a Ludwig Feuerbach. En la primera tesis sobre Feuerbach, Marx afirma que el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que ve las cosas, la realidad y la sensoriedad humana bajo la forma de objeto o de contemplación, y no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. En la segunda tesis, Marx afirma que el problema de si al pensamiento humano se le puede dar una objetividad o una verdad no es un problema teórico, sino práctico. Cuando el problema de darle una objetividad al pensamiento humano se ve como algo puramente teórico, para Marx se cae en la escolástica. Es en la práctica, dice Marx en la segunda tesis, donde el hombre le asigna la terrenalidad, la verdad a su pensamiento. En la tercera tesis, Marx critica la noción del marxismo tradicional, del materialismo tradicional, según la cual los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, porque para Marx ese punto de vista del materialismo tradicional pasa por alto el hecho de que son los hombres los que cambian las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. En la cuarta tesis, y aquí nos adentramos a la concepción que tiene el joven Marx de la religión, Marx critica el quehacer de Ludwig Feuerbach, que en la esencia del cristianismo critica la religión y la identifica como la causa de la autoenajenación. Entonces, para Feuerbach, en la esencia del cristianismo, la religión hace que el mundo del ser humano se divida en dos, un mundo imaginario y un mundo real. Pero dice Marx, una vez se ha hecho ese diagnóstico de la autoenajenación que produce la religión, falta hacer lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para Marx? La praxis práctico-crítica. ¿De qué se trata esta praxis práctico-crítica? Cuando se descubre el secreto de la Sagrada Familia en la familia, escribe Marx, hay que criticar teóricamente la Sagrada Familia y revolucionar prácticamente la familia. Es decir, hay que dar cuenta del mundo imaginario que la autoenajenación religiosa produce e identificar ese mundo imaginario a partir de las contradicciones en la base terrenal, las contradicciones en el mundo concreto y material que lo originan, para, después de la crítica teórica del mundo imaginario de la religión, transformar prácticamente la sociedad y dar al traste con esas contradicciones en la base que originan el mundo imaginario de la religión. En la sexta tesis sobre Feuerbach, Marx sigue con la religión y critica a Feuerbach porque Feuerbach diluye la esencia de la religión en la esencia humana. La crítica de Marx va encaminada a señalar que la esencia humana no es algo abstracto. Cuando decimos esencia humana, para ese materialismo que comienza a perfilarse a partir de las 11 tesis sobre Feuerbach, la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Y más adelante, cuando Marx desarrolla su análisis de la economía, su concepción de la historia, esas relaciones sociales
van a darse en función del modo de producción. Así que cada modo de producción en las diferentes fases del desarrollo de la historia tiene un conjunto de relaciones humanas distintas. Las sociedades poseen una esencia diferente que está determinada por la materialidad de la producción, la forma en la que producen. En síntesis, lo que Marx está proponiendo en estas 11 tesis, solo tomé unas 4 tesis que considero que son importantes para darles una idea del materialismo del joven Marx, es que la realidad debe verse como práctica. Y esto es muy importante, porque si la realidad se ve como práctica, y es lo que dice la primera tesis sobre Feuerbach, la filosofía ya no está al margen del mundo, de lo humano, del escenario de la vida. La filosofía ya no se ocupa de buscar objetos metafísicos aislados de los sujetos, aislados de los individuos, que son consecuencia de un producto social e histórico. Ya no se trata de buscar objetos que se puedan contemplar a través de un pensamiento puro, idealizado, como el que busca Platón, por ejemplo. La filosofía, al servicio de la historia, tiene la función de criticar teóricamente las formas de autoenajenación para transformarlas prácticamente. Asimismo, ver las cosas como actividad sensorial humana, y eso es algo sobre lo que voy a volver más adelante para hablar sobre la vigencia de los aportes de Marx con relación a la forma en la que hoy en día se hace ciencia, es muy importante porque Marx está reconociendo que la actividad sensorial, los sentidos, parten de un sujeto, pero ese sujeto no es un sujeto abstracto, no es un sujeto universal, sino es un sujeto que es producto de un proceso histórico en particular. Asimismo, Marx afirma que la esencia humana no es algo abstracto, sino que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Habiendo explicado de manera muy breve algunos planteamientos del materialismo del joven Marx, quisiera pasar a otro texto fundamental que escribió Marx en 1844, y es la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. En este texto, Marx comienza diciendo que en Alemania la crítica de la religión está acabada, y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Escribe que el hombre que ha buscado en las realidades fantásticas de la religión un superhombre y solo ha encontrado el reflejo de sí mismo, estará motivado a buscar no en realidades imaginarias y fantásticas su realidad, sino en el mundo concreto, porque es el único mundo que existe. Y describe la religión en los siguientes términos: la religión es el sollozo de la criatura oprimida, es la verdad general de un mundo sin corazón, así como también es el espíritu de una época privada de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Y afirma, después de esa brillante y poética descripción de la religión, que la crítica, recordemos que al ver la realidad como práctica, la actividad sensorial, las cosas como actividad sensorial humana, se está transformando la concepción y el papel social de la filosofía. La filosofía ya no es algo abstracto, así que la filosofía, al servicio de la historia, como praxis transformadora, retoma significado en este texto de Marx. Específicamente, la función de la filosofía frente a la religión es no remover las cadenas, las flores imaginarias para que el hombre soporte el peso de las cadenas, sino para que florezcan las flores vivas. Esa es la función de la crítica. Dice que la crítica a la religión debe dar cuenta de la autoenajenación religiosa para luego pasar a la autoenajenación en sus formas profanas, no religiosas. Esa autoenajenación que se deriva del Estado, de la política y de la economía, de manera que la crítica del más allá pase a ser la crítica del más acá, la crítica de la religión pase a ser la crítica de la política y la crítica de la teología pase a ser la crítica del derecho. Esa es la primera página de contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y después de analizar el problema de la autoenajenación religiosa y su relación con la autoenajenación que produce el Estado y la política, Marx analiza el caso de Alemania en el siglo XIX. Dice que Alemania ha hecho sobre el horizonte de la historia lo que ningún otro pueblo volverá a hacer jamás, y es que ha pensado
lo que otros pueblos se atrevieron a hacer, por lo que el régimen de la Alemania del siglo XIX es para Marx un anacronismo. Mientras los pueblos europeos vivieron su pasado en el mito, Alemania vivió su pasado en la filosofía y es contemporánea de la modernidad en el siglo XIX únicamente gracias a sus aportes teóricos y filosóficos, pero en la práctica no ha llevado a cabo las transformaciones que los demás pueblos de la modernidad han llevado a cabo. Es importante tener presente esa noción del anacronismo porque es en este texto donde Marx perfila al proletariado como sujeto revolucionario por primera vez. Escribe: así como el proletariado encuentra sus armas espirituales en la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales. Y la revolución tiene al proletariado, el proletariado es el músculo, es la base para la revolución y la filosofía es el corazón de esa revolución. Habiendo expuesto algunas de las tesis y habiéndoles hablado un poco, porque por cuestiones de tiempo no me puedo extender mucho en el pensamiento de Marx, acerca de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que constituye, creo yo, al menos en forma de resumen, una aproximación a los planteamientos filosóficos del joven Marx, quiero pasar ahora a sus aportes a la economía. Y para ello quiero citar la ideología alemana que escribió con Engels. En la ideología alemana, Marx y Engels preguntan: ¿de qué manera podemos distinguir al hombre de los animales? Hay muchas formas, la religión, el lenguaje, pero para Marx y Engels la manera de distinguir al hombre de los animales está en el hecho de que el hombre es la única criatura que puede crear su realidad a través de la manipulación de la materia, del trabajo. Por lo tanto, afirma que lo que los hombres muestran en el trabajo, en la materialidad de su producción, así son. Lo que los hombres son, lo muestran en el trabajo. Así que se establece por primera vez esa compleja y quizás cuestionable relación entre el modo de producción, la estructura social y la esencia misma de un grupo humano. En los manuscritos de 1844, el joven Marx postula conceptos tan relevantes hoy en día como el trabajo enajenado, analiza la plusvalía y más adelante, cuando con Engels escribe en 1848 el Manifiesto Comunista, se perfila su predicción sobre las crisis de superproducción. Así que voy a referirme, ya entrando en materia de los aportes de Marx a la economía, primero al concepto del trabajo enajenado, explicarlo de manera muy breve. El trabajo enajenado puede entenderse como aquella situación en la que el obrero no se refleja en lo que produce. No solo no se refleja en lo que produce, sino lo que produce genera unas ganancias al capitalista que superan, y esto es un abismo bastante injusto que se mantiene en todas las sociedades capitalistas hoy en día, que superan el salario que recibe el obrero. La diferencia entre el salario que recibe el obrero por producir una mercancía y las ganancias que obtiene el burgués cuando esa mercancía se comercializa se conoce como plusvalía. La plusvalía, esa diferencia entre salario y riquezas que obtiene el burgués, se manifiesta en la acumulación privada de riquezas que desde luego llevan a la estratificación de la sociedad. Los más ricos son los que acumulan riquezas a través de una propiedad privada fundamentada en la injusta diferencia entre el salario del obrero y lo que gana el burgués cuando se comercializa aquello que produce el obrero. Y como si no fuera suficiente esa forma de explotación injusta a partir de la plusvalía, el obrero también está alienado, enajenado, deshumanizado, su existencia se mercantiliza. El siguiente concepto importante es la superproducción. Para Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, los sistemas de producción capitalistas que fueron posibles gracias a la circunnavegación de África y a la explotación de materias primas de América, fue lo que permitió pasar de la manufactura a la industria. En ese ámbito del capitalismo que se consolida a partir del colonialismo, de la apertura de Europa hacia el Atlántico, la producción lleva a tales niveles de superabundancia que llega un momento, y es una crisis periódica, en donde el capitalismo tiene que deshacerse de viejos mercados
y explotar nuevos mercados, revitalizar la economía, porque produce tanto que genera crisis. Y una de las predicciones más importantes que hacen Marx y Engels es precisamente el concepto de esta crisis de superabundancia. Estas crisis de superabundancia hoy en día tienen la nefasta consecuencia de movilizar la industria de la guerra como la mejor forma de revitalizar la economía de los países industrializados que llegan a ese punto de superproducción, de superabundancia. Así que las invasiones estadounidenses al Medio Oriente en búsqueda de petróleo pueden verse y explicarse perfectamente con total vigencia hoy en día desde el marxismo y los aportes que se hicieron incluso en el manifiesto comunista sobre el concepto de la crisis de superproducción. Y también podemos ver cómo los aparatos ideológicos, incluso las identidades nacionales, se construyen a partir de las necesidades del modo de producción. Para revitalizar la economía se despliega toda la industria de la guerra y se justifican invasiones, en el caso de Estados Unidos, al Medio Oriente. Habiendo explicado algunas cuestiones relacionadas a los aportes que hace Marx a la economía, quisiera ahora hablar acerca de la concepción de Marx sobre la historia. Cuando les dije que en la sexta tesis sobre Feuerbach se afirma que la esencia humana no es algo abstracto, sino es el conjunto de relaciones sociales, Marx posteriormente va a ver estas relaciones sociales en función de la materialidad de la producción. Así que el Renacimiento, la Ilustración y todos los demás procesos políticos, filosóficos, culturales de la modernidad se ven desde el marxismo a partir del cambio en el modo de producción feudal y su transición al modo de producción capitalista. Se establece, por lo tanto, el esquema base-superestructura, entendiendo por superestructura el conjunto de relaciones sociales, valores, tradiciones, creencias, concepciones del hombre que determinan el ser y la identidad de un grupo social. Todo eso en el marxismo, es decir, en el manifiesto comunista, en el Capital, en textos posteriores, se van a ver en función de la materialidad de la producción. Cuando se pasa de la materialidad de la producción en el feudalismo a la materialidad de la producción en el capitalismo, el Renacimiento, la Ilustración y la modernidad son consecuencia de ese cambio, de la manufactura a la industria, y también pueden verse en función de la necesidad de la clase dominante en cada etapa del desarrollo histórico de determinar su identidad, de consolidar su ser como clase dominante. Cada etapa del desarrollo humano de la historia produce una estructura de clases diferente. Esa estructura de clases se da en función a una relación social, a los medios de producción. Cada vez que analizamos diferentes épocas en la historia de la humanidad, sea la antigua Roma, la Europa del feudalismo o incluso algún país europeo en la actualidad, debemos preguntarnos qué estructura de clases se consolida a partir de la relación social a la forma en la que se produce. La clase que controla los medios de producción es la clase dominante, y cada fase de la historia humana tiene un modo de producción distinto, por lo que la lucha de clases es diferente. En el medioevo, la burguesía era la clase revolucionaria, así que los procesos de emancipación cultural del Renacimiento, incluso de la modernidad religiosa de Lutero, de las transformaciones políticas de la Ilustración, como por ejemplo lo que impulsó Rousseau, Montesquieu, Voltaire, deben verse en función de la revolución que impulsó la burguesía para separarse de la identidad que imperaba en el medioevo, impuesta por la clase dominante en el medioevo según el modo de producción medieval. Y desde luego, para Marx, la clase revolucionaria en la actualidad ante el sistema capitalista es el proletariado. El proletariado es el único que puede abolir la propiedad privada. La propiedad privada, abolirla no significa que nuestras pertenencias personales pasen a pertenecerle a toda la sociedad arbitrariamente, sino que abolir la propiedad privada significa dar al traste con aquella riqueza que los burgueses acumulan a partir de la plusvalía, esa diferencia entre el salario y lo que ganan los burgueses cuando se comercializa lo que los obreros producen. La descentralización del capital y la toma de los medios de producción para que los medios de producción sean de todos para todos
propiamente es la praxis revolucionaria del proletariado. Hay que notar la transición del pensamiento de Marx de lo filosófico a la crítica de las categorías de la economía política de Ricardo y Smith, porque si bien el joven Marx contemplaba el problema de la crítica enfocada hacia la religión y luego a la política y el Estado, el Marx maduro, llamémoslo así, el Marx posterior, ve la revolución no en función únicamente de la crítica a la religión y luego a la política, sino a la transformación de los medios de producción, y por eso pone énfasis en el proletariado como sujeto revolucionario. A continuación, quiero hablar acerca de la vigencia de los planteamientos del pensamiento de Marx anteriormente mencionados, y quiero comenzar con el materialismo del joven Marx, específicamente lo que propone en la primera tesis sobre Feuerbach. Quiero volver a esa idea de Marx de ver las cosas como actividad sensorial humana, la realidad como práctica y la sensoriedad de un modo subjetivo, porque, y esto es una propuesta mía a manera de conjetura, creo que tiene una relevancia enorme a la hora de criticar la forma en la que se hace ciencia en la actualidad. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista identifican la ciencia como aquello que permite transformar el modo de producción continuamente y es lo que mantiene el capitalismo. Todos los procesos industriales implican la aplicación del conocimiento científico a la técnica, así que la ciencia es el instrumento por excelencia del capitalismo. Si el capitalismo deshumaniza, mercantiliza la condición humana, aplica ese conocimiento para la guerra, hay algo mal, no en la ciencia en cuanto a sus hallazgos en abstracto, sino en la manera en la que se aplican esos hallazgos a la vida práctica. Y debemos preguntarnos por el origen de esa alienación de los científicos que participan en proyectos militares. Recordemos el caso de Fritz Haber, un químico ganador del premio Nobel que inventó las armas químicas en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Recordemos el caso de los físicos que participaron en el proyecto Manhattan y que contribuyeron a la creación de la bomba atómica. Todas las armas de destrucción masiva que hoy en día ponen en riesgo no solo la humanidad, sino la vida misma sobre la faz de la Tierra, tienen su origen en la aplicación del conocimiento científico a la industria. Así que podemos decir con seguridad que hay una enorme alienación y enajenación de parte de los científicos que contribuyen a esos procesos destructivos, porque mientras la ciencia gana en rigor, gana en su capacidad de describir el mundo en términos matemáticos y experimentales, se aleja cada vez más del mundo de la vida, y en eso constituye la crítica, o mejor, el diagnóstico de la crisis en la cultura moderna que hace el padre de la fenomenología, Edmund Husserl. La ciencia ha perdido sentido, y eso significa que ha perdido sentido ontológico y existencial. Las personas hoy en día siguen optando por la religión, siguen optando por el creacionismo y no por las teorías científicas, porque las teorías científicas describen de una forma monolítica, unidimensional la realidad, pero pasan por alto esa necesidad de sentido que hace parte de la condición humana, y mientras las ciencias no se humanicen, mientras las ciencias no den cuenta de la realidad concreta del ser humano, las ciencias van a seguir alienadas y van a seguir aplicándose a los procesos destructivos, no solo de la guerra, sino de la obsolescencia programada, es decir, cómo el capitalismo en la actualidad produce dispositivos electrónicos, por ejemplo, diseñados para dañarse en cierto tiempo, simplemente para generar ciclos de consumismo. El problema aquí es un problema también de contaminación del medio ambiente a partir de esta obsolescencia programada. Podríamos estar más avanzados de lo que estamos. El problema de las farmacéuticas. Vale la pena preguntarse si realmente la investigación en el campo de la medicina y en la creación de medicamentos se hace con el interés de mejorar la vida, se hace con el interés de hacer que los seres humanos vivan más tiempo, o simplemente el desarrollo de las investigaciones en medicina y su aplicación en las farmacéuticas se rige por la lógica del mercado y por el interés de vender. Porque si es por el interés de vender, entonces el desarrollo y el progreso está en función de ganar capital, de acumular riquezas y no de un progreso de la humanidad. Hay que cuestionar esa idea de progreso, no solo en el ámbito científico, sino en el ámbito de las riquezas de las sociedades.
El capitalismo se fundamenta en el saqueo, en la explotación del tercer mundo, y no solo desde sus orígenes. Si Europa no hubiese colonizado América, si no hubiese esclavizado grandes partes de África, no hubiera tenido los recursos necesarios para salir del modo de producción feudal y permitir el milagro, entre comillas, de la revolución industrial. Así que ese proceso tecnológico y la consolidación misma del capitalismo se da en la función del saqueo y de la explotación a nivel de continentes. Así que el marxismo también nos sirve para mostrar la falacia de ese discurso que idolatra el progreso como si el progreso se diera a partir de la aplicación pacífica de la ciencia, sin tener en cuenta toda la opresión y las dinámicas de enajenación que permiten ese progreso. Hoy en día, en la dinámica del neocolonialismo, del neoliberalismo, sigue habiendo esa explotación necesaria para financiar la riqueza del primer mundo. Así que esa idea de Marx de ver las cosas como actividad sensorial humana implica hacerle recordar a los científicos que el conocimiento parte de un sujeto y que el sujeto nunca debe verse en abstracto, sino que ese sujeto es el producto de un proceso histórico particular. Una última anotación por cuestiones de tiempo que me gustaría hacer, es un tema muy amplio y espero podamos generar una buena discusión ahorita en el espacio de participación, es con respecto a las moralejas históricas de los procesos revolucionarios que se llevaron a cabo en el siglo XX. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Realmente en la Unión Soviética no se puede hablar, especialmente bajo el régimen de Stalin, de llevar las ideas de Marx a la práctica de forma exitosa, porque en la Unión Soviética el control de los medios de producción no lo tenían los obreros, lo tenía el Estado, así que es más exacto definirlo como un capitalismo de Estado. En la Unión Soviética no se descentralizó el capital, en la Unión Soviética los medios de producción no se colectivizaron, así que seguir diciendo que la Unión Soviética es un comunismo implica manchar el nombre de Marx con todos los crímenes que se cometieron bajo el régimen de Stalin, los gulags, los asesinatos selectivos. El mismo Trotsky fue asesinado cuando se exilió en México. Así que no podemos seguir asociando el marxismo a esas vertientes más radicales y dogmáticas del marxismo-leninismo o incluso del maoísmo, porque en la práctica estos intentos de llevar el marxismo al mundo real, a las sociedades, degeneraron en la divinización de sujetos que participaron en las revoluciones. La divinización de Lenin, la divinización de Stalin y de Mao es algo que debemos combatir hoy en día y que debemos reflexionar para replantear la lucha y el quehacer del marxismo en el siglo XXI. Émile Cioran, en Breviario de Podredumbre, comienza con la genealogía del fanatismo, y en la genealogía del fanatismo Émile Cioran dice que las ideas deberían ser neutras, pero los hombres proyectan sus llamas y su demencia para convertirlas en creencias, y afirma que lo que buscaba Diógenes con su linterna era un hombre indiferente. Cuando el hombre pierde su cualidad de indiferencia, se vuelve un asesino, pero cuando convierte sus ideas en dioses, las consecuencias son incalculables. Así que la reflexión, la moraleja más importante que podemos extraer de esas experiencias históricas es que el marxismo, como lo postuló Marx, nunca debe degenerar en el fanatismo, nunca debe degenerar en la legitimización de la violencia. Y la legitimidad de la violencia es un problema muy relevante para nosotros en nuestro país. Estamos en un país en donde 5.000 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por los paramilitares y el ejército, en donde durante los 8 años del terror uribista se cometieron más de 3.000 falsos positivos. Estamos en un país en donde los líderes sociales están siendo asesinados indiscriminadamente por los grupos paramilitares. Así que esa idea del marxismo-leninismo, de plantear la toma del poder por la vía armada, debe ser cuestionada hoy en día para crear un marxismo como lo quería Marx, que en el fondo sea una defensa férrea e inquebrantable de la vida, de la dignidad del hombre, de los derechos humanos. Y por eso, incluso si el fascismo sigue con sus herramientas de opresión y de terror y de violencia, los revolucionarios deben mantener la superioridad moral
y evitar la confrontación, la vía armada, que la experiencia histórica ha mostrado que degenera en los gulags soviéticos, degenera en los regímenes de Mao o de Pol Pot. Así que la esperanza es de crear un marxismo que sea pacífico, que idee estrategias nuevas para combatir la violencia, que no degeneren en el uso de la violencia contra los fascistas. Pensaría yo que esa es la moraleja más importante. Con eso termino la exposición. Muchas gracias. Javier Guerrero.